Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Un gran abrazo, muchas bendiciones para todos. Pueden tomar asiento los que están aún de pie. Damos gracias al Señor en esta mañana, que podamos estar reunidos, que podamos juntos compartir en este segundo servicio del día de hoy. Como bien saben, estamos en una serie expositiva del Evangelio según San Juan. Ya vamos por el capítulo 13 de esta serie expositiva, pero hoy quiero hacer un paréntesis, tanto hoy como la próxima semana, ya que quiero hablar acerca de la crucifixión y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creo que cometemos el error, o puede que no entendamos la trascendencia, el impacto, el peso que, por ejemplo, tiene cada vez que conmemoramos la cena del Señor, que celebramos la Santa Cena. Porque si verdaderamente comprendiéramos lo que los elementos como el pan y el vino representan, en ese momento, en ese instante, tendríamos una claridad más profunda acerca de la obra de la cruz y lo que el Señor dijo cuando habló a sus discípulos diciendo: hagan esto en memoria de mí. Creo que ese fue el problema de la iglesia de Corinto cuando participaron sin comprender verdaderamente. Es decir, cuando lo hicieron indignamente por no comprender lo que representaba tal y grandioso, asombroso sacrificio. Pero hoy quiero hablar acerca de lo más allá, o seguir profundizando acerca del sacrificio de la cruz, y para ello quiero que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo del 35 al 54. Mateo capítulo 27, versículo del 35 al 54. Y dice la palabra del Señor: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas al templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Así le decían otros también: si tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en él. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz,
entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Hoy quiero compartir un mensaje que lleva como título 7 hechos impactantes que ocurrieron cuando Jesús murió. Repito, 7 hechos impactantes que ocurrieron cuando Jesús murió. Hermanos, estos hechos son realmente asombrosos, son verdaderamente impactantes. Lo que hace que el momento de la crucifixión, de la muerte del Señor, sea el evento más importante de la historia de la humanidad. Si pudiéramos mencionar cuáles son los 3 eventos más importantes de toda la historia de la humanidad, indiscutiblemente diríamos su nacimiento, su muerte y su resurrección. Y hoy deseo hablar acerca de esos hechos que ocurrieron cuando el Señor murió. Y el primero de ellos, quiero que lo leamos en Mateo 27, versículo 45. Vamos a leerlo una vez más. Mateo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Imagínense, eran las 12 del día, el sol en su mayor esplendor. Pero en ese momento, cuando Jesús estaba allí en la cruz, la luz desapareció y una oscuridad densa cubrió toda la tierra. Este fenómeno duró 3 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Exactamente el tiempo en que Jesús estaba agonizando en la cruz. El Evangelio de Mateo, como lo vemos, narra claramente que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. No podía ser, hermanos, un eclipse solar, debido a que la Pascua judía, que fue en el momento cuando Jesús fue crucificado, recuerde que Él es el Cordero Pascual, esa fiesta se llevaba a cabo en luna llena, lo que hace imposible que hubiera un eclipse solar para aquella época. Entonces, esa oscuridad, ¿qué significa? ¿Por qué hubo una oscuridad? Esas son preguntas que nosotros necesitamos hacerle al texto. Recuerda que para poder estudiar la palabra necesitamos preguntarle a la Escritura, hacerle preguntas al texto, ya que el texto debe ser estudiado dentro de su contexto. La oscuridad siempre se ha asociado con el juicio divino. Y en el Antiguo Testamento, el profeta Amós ya había profetizado algo semejante a eso. Quiero que me acompañen a Amós, capítulo 8, versículo 9. Amós, capítulo 8, versículo 9. El profeta dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová, y aquí se refería a un juicio para Israel. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Indiscutiblemente había un juicio allí. Fue una demostración del juicio de Dios contra el pecado de la humanidad. Que Jesús en ese momento estaba cargando sobre sí mismo el pecado de su pueblo. En otras palabras, algo que he dicho en muchas ocasiones, lo más terrible de la cruz no fueron los látigos,
no fueron los clavos, no fueron cuando le arrancaron la barba, no fueron la corona de espinos. Lo más terrible de la cruz fue que la ira de Dios estaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Él estaba cargando y llevando la ira de Dios sobre él. Lamentablemente hoy poco se habla acerca de esto. Parte de lo que significa la apostasía es desvirtuar el evangelio. Y una de las formas de desvirtuar el evangelio es diluir el evangelio. Diluirlo, cambiándolo, trastornándolo, pervirtiéndolo, diría Pablo. Y una de las formas, hermanos, es cuando hoy en día la gente solamente habla del amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, pero nadie habla de la ira de Dios. Cuando la ira de Dios también es uno de sus atributos. Y fue la que Cristo llevó sobre sí mismo en la cruz del Calvario. Y quiero hacer un paréntesis aquí para ahondar un poquito en este punto, hermanos. Quiero que leamos Salmos 73. Salmos 73, desde el versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies. Por poco rebalaron mis pasos, dice el salmista. ¿Pero por qué? ¿Qué le estaba pasando? ¿Qué le sucedía al salmista? Aquí está la respuesta. Él dice, tuve envidia. ¿Envidia de quién? ¿De quién sintió envidia? Bueno, sintió envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿A quién no le ha sucedido que ha visto al impío prosperar? Y te llega el pensamiento, pero ¿por qué este impío le va bien? Aparentemente está prosperando. Y tal vez usted piensa, bueno, y yo que soy temeroso del Señor, tal vez no. Pero escuchen esto, hermanos. Esa fue la lucha que estaba experimentando allí el salmista. Y en el versículo 17, usted lo puede ahondar en su casa, solamente estoy haciendo un resumen. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuándo pasó esa aflicción que tenía el salmista? Él dice, cuando entré al santuario y logré comprender cuál iba a ser el final de ellos. ¿Y cuál iba a ser su final? Bueno, vamos a leer el 18. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Quiero que pienses por un momento, imagínate que tú estás manejando hacia una montaña y hay curvas que son cerradas y que tú vas manejando y como que la curva te ala, y cuando estás viendo hacia tu lado lo que ves es un barranco, ves allí que está el abismo delante de ti. Y dice que esa prosperidad de los impíos, y vemos el salmista cuando dice cuál va a ser el final de ellos, lo entendí, es que Dios los ha puesto allí en deslizaderos y en asolamiento los hará caer. Versículo 19. ¿Cómo han sido asolados? De repente perecieron y se consumieron de terrores. ¿Sabes? La gente no sabe que hasta esa prosperidad que ellos hablan de estos, esa misma prosperidad los va a destruir. La gente no sabe eso. La gente no sabe cuál va a ser el final de ellos, a menos que conozcan al Dios verdadero y que puedan arrepentirse de sus pecados y creer verdaderamente en el Hijo de Dios. ¿Y por qué hablo acerca de esto? Porque algunos ignoran lo que es el juicio de Dios, lo que es la ira de Dios. Mira, por ejemplo, lo que dice
Isaías 33:13. El profeta Isaías dice: oigan los que están lejos lo que he hecho, y ustedes los que están cerca, conozcan mi poder. Versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El mismo Isaías en el capítulo 66, versículo 15, expresa lo siguiente: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece 66:15, Isaías 66:15, es que no veía por el reflejo. Isaías 66:15. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Hermano, la gente no sabe, ignora, y piense por un momento, están allí frente a la cruz, está el momento de la crucifixión, y todo el cielo a las 12 del mediodía se convierte en tinieblas. ¿Por qué? Porque es el juicio de Dios. La gente no sabe que Jesús estaba cargando allí la ira de Dios por nuestras maldiciones, por nuestra iniquidad que fue sobre Él. Nuestro castigo fue sobre Él. Y oigan esto, la gente no sabe que el Señor realmente murió para salvarnos. Si yo le pregunto a ustedes, ¿de qué nos salvó el Señor? ¿De qué nos salvó? Ya se lo voy a responder. Quiero que lea conmigo Romanos 5:1 y Romanos 5:9. Ya vamos a ver de qué nos salvó Dios. ¿De qué nos salvó Cristo en la cruz? Ustedes son justificados pues por la fe, o sabiendo que ustedes son justificados pues por la fe, tenemos paz ahora para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la única forma de que yo tenga paz para con Dios es por nuestro Señor Jesucristo, mediante la fe. Y el versículo 9 dice de qué nos salvó Cristo. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, ¿de qué nos salvó el Señor? Me gustaría escucharlos a todos. De la ira de Dios. Si les pregunto por aquí, ¿de qué nos salvó el Señor Jesucristo? De la ira de Dios. ¿Qué estaba llevando Jesucristo en la cruz? ¿A qué se van a enfrentar todos aquellos que rechazan a Cristo en aquel día? La gente está allá afuera y no saben que un día se van a enfrentar nada más y nada menos que a la ira de Dios. Claro, ellos no soportan esa verdad. Ellos se van a tapar los oídos. Ay, no me hables de la Biblia, qué fastidio, no. No me hables nada de la Biblia, háblame de otra cosa. No quiero escuchar eso, porque para el impío es mejor decir Dios no existe que pensar que se van a tener que enfrentar a la ira de Dios. Aun cuando los filósofos llaman que en el ser humano hay algo que se llama el semen religionis, que en lo más profundo del ser del hombre sabe que existe un Dios. Y por eso en cada civilización adoran a algo o a alguien. Porque en lo profundo saben que existe un Dios. Y en cada persona de cualquier etnia, de cualquier región, pueblo,
hay una ley natural que está en su conciencia, que le dice que algo es malo y que algo es bueno. En su ley natural, vivan donde vivan, saben que matar es malo, que robar es malo, que andar con la mujer de su prójimo es malo, porque Dios colocó su ley en nuestras conciencias. Y como dice Romanos 2, en aquel día, aquellos que desconocieron la ley serán juzgados, no por la ley, por cuanto no la conocieron, pero sí por la ley natural que fue escrita en su conciencia. La ley de Dios viene siendo la ley positiva. Los que la conocemos, la palabra servirá para decir, hey, aquí está la ley de Dios. Pero aquellos que desconocieron la ley positiva se enfrentarán a la ley natural de sus propias conciencias. Hermano, la gente ignora que se va a enfrentar a la ira de Dios. Cristo murió para salvarnos de la ira de Dios. Él por eso dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él estaba llevando la ira de Dios. Todo estaba en tinieblas. Qué cosa tan asombrosa que en el momento de la crucifixión las tinieblas cubrieran la tierra. Es más, en el Talmud judío, que es un registro rabínico, incluso de muchos que no creen en Cristo, en el Talmud judío aparece que en aquella época, en tal fecha, hubo este fenómeno donde estuvo en tinieblas la tierra. Eso quedó registrado, hermanos. Vamos ahora con el segundo hecho. El primero, la tierra estaba ¿cómo? En tinieblas. ¿Y qué representa eso? El juicio de Dios. Ahora vamos a ver qué sucedió. Mateo 27:51. Mateo 27, versículo 51. Vamos a ver el segundo hecho. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Hermanos, esta segunda señal o hecho fue en el templo de Jerusalén, que era el centro de la adoración judía. En ese momento, cuando Jesús estaba en la cruz y estaba en agonía y expira, algo ocurrió dentro del templo que dejó a todos los sacerdotes en shock. Porque había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ese velo medía 18 metros. 18 metros, sería 2 veces esto. 18 metros. Pero eso no era con cualquier material, era sumamente grueso. Se necesitaría una fuerza muy sobrenatural para romper eso como usted y yo romperíamos una servilleta. Y Mateo especifica que fue de arriba abajo, porque quien lo hizo fue Dios. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué había un velo? Porque detrás de ese velo, en el lugar santísimo, habitaba Dios. Dios habitaba allí, en el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, el arca del pacto. ¿Y por qué había un velo? Porque Dios le estaba diciendo al hombre, no te puedes acercar. Había una separación de Dios y el hombre por causa del pecado de la humanidad. Dios había establecido cómo se podían acercar a Él. Solamente podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año en el día de la expiación, cuando se ofrecía el sacrificio. Y muchas veces pasaba que no salía con vida. Oigan esto.
Dios establecía cómo te ibas a acercar a Él y quiénes podían. Una vez al año y solo el sumo sacerdote. A mí me da risa cuando alguien dice, por ejemplo, es que yo busco a Dios a mi manera. Es que ellos no saben lo que dice la Biblia. Ellos ignoran lo que la palabra dice. ¿Cómo que a tu manera? Si Dios dice claramente cómo quiere que te acerques y cómo quieres que le busque. Si tú no lo haces a su manera, tú estás en tremendo lío. Tú estás en un tremendo problema. No es a tu manera, es como Dios lo estableció. Es como Dios lo establece. Había un velo, no puedes pasar. Pero ahora, ese velo fue rasgado. Porque en ese instante, cuando Jesús murió, esa separación llegó a su fin. Esto significaba que a través del sacrificio de Cristo, ya Dios no iba a habitar en un templo hecho por manos de hombre. Ya Dios no iba a habitar más en un templo físico. Y luego, en el año 70 después de Cristo, años más tarde, pocos años más tarde, ese templo también fue destruido. Como cuando el Señor dijo, miren este templo, será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Pero en 3 días lo levantaré. Ahora Jesús estaba hablando de un nuevo templo. Y es su iglesia. Porque ahora Dios habita no en templos humanos, sino Él habita en su iglesia a través del Espíritu Santo, por cuanto la iglesia verdadera es templo y morada del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Ahora, eso significa que ya Dios no mora allí. Ahora habita en nosotros por su Espíritu. Y ahora tú y yo, por medio de Cristo, por su sacrificio, podemos acercarnos a Dios confiadamente. Hermanos, nadie podía acercarse a Dios confiadamente. Ese es un regalo de la obra de Cristo. Nadie puede llamar a Dios Padre si no es por medio de Cristo. Nadie puede orar a Dios si no es por medio de Cristo. Está bajo la ira de Dios. La gente allá afuera está bajo la ira de Dios. ¿Cuál es la oración que va a oír de ellos? La de arrepentimiento de sus pecados. Porque hasta que no se arrepienten, están bajo la ira de Dios. ¿Cuántas veces se ha evangelizado tan mal? Aplicando, por ejemplo, las 4 leyes espirituales. Dios te ama y tiene un propósito para ti. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Por qué no le dices que el Señor está irado contra ellos a menos que se arrepientan? Ya le estás mintiendo de entrada. Y eso ya es un problema. Tú no tienes que, escuchen esto, a veces nosotros creemos, no, yo tengo que usar una estrategia para llegar a ellos. Ya va, yo quiero que te imagines esto. ¿Qué clase de Dios tú crees? ¿Que Dios necesita tus estrategias? ¿Tus artilugios para lograr su fin? No. Él estableció la forma y la manera. No son tus palabras, es su palabra. No es tu manera, es su manera. No, yo le voy a dar filosofía. No, psicología. Porque a la gente le encanta psicología con cristianismo. Eso vende mucho. ¿Quién dice que Dios necesita de eso? Más bien es una perversión del evangelio. No, algo así como Daniel Javif, no sé. Motivacional. Él no necesita de eso. Él necesita que tú prediques la palabra, porque la exposición de su palabra es la que nos alumbra.
no Daniel Javif, no motivación, no psicología, es el evangelio, porque la verdadera fe viene, Romanos 10:17, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si yo no predico la palabra, ¿cómo le va a venir la fe para creer? Porque la verdadera fe viene por el oír el mensaje del evangelio. Gloria a Dios, hermanos. Entonces no, yo voy a usar mis estrategias para que Dios haga la obra. Dios no necesita eso, hermanos. Él estableció cómo se van a salvar. No es a tu manera. Tú no tienes que echarle una ayudadita a Dios. Qué tontería más grande de nosotros los seres humanos, ¿verdad? No, voy a ayudar a Dios. ¿Tú crees que Dios necesita nuestra ayuda? ¿Tú crees que Dios necesita nuestro consejo? No, hermanos. Él es el Dios supremo. Sepamos quién es el Dios de la Biblia. Conozcamos al Dios de la Biblia. Por eso es que necesitamos conocer al Dios vivo. Por eso tenemos que conocer la teología propia, la teología de Dios. ¿Quién es Dios? Si no conocemos a Dios, entonces no vamos a entender lo demás. Vamos a creer que yo le voy a echar una ayudadita a Dios para que las cosas ocurran. Ese es un completo y absurdo desconocimiento. Mira lo que dice Hebreos 10:19 con respecto a que el velo se rasgó y ahora podemos como cristianos entrar a su presencia con libertad por medio de la sangre de Cristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. No, ahora nosotros, como creyentes, como pueblo de Dios, regenerados, renacidos en Dios, en Cristo, podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Gloria a Dios. Imagina el impacto de los sacerdotes en ese momento. El sistema religioso de sacrificios rituales había llegado a su fin, porque el sacrificio perfecto había sido ofrecido. Es como cuando hoy la gente cree que tienen que hacer algo para ganarse el favor de Dios. Entonces hoy muchos te enseñan como tienes que dar, tienes que pactar, tienes que hacer esto. O la religión te dice los pasos que tú tienes que hacer. Eso te enseña la religión. Pero realmente, hermano, el evangelio no te dice lo que tú tienes que hacer. El evangelio te dice lo que Cristo ya hizo por ti. Mira lo que dice Hebreos 10 en ese mismo capítulo, pero en el versículo 14. Dice el versículo 14, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, ya hemos visto dos hechos contundentes en el momento de la crucifixión. Número uno, ¿cuál fue? La tierra en tinieblas. En segundo lugar, el velo se rasgó en dos de arriba abajo. Vámonos con el tercer hecho, Mateo 27:51. Mateo 27:51. Aquí no termina. Vamos con el tercer hecho asombroso e impactante. Mateo 27:51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermanos, este terremoto no fue solo un fenómeno natural, sino una señal divina. Ya va, imagínense que usted está allí. Jerusalén está
sumamente visitada, venía gente de todos lados, estaba la crucifixión en pleno, la tierra se cubre de tinieblas, el velo es rasgado, algo sucedió en el templo, pero de repente hubo un terremoto. Las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. Y en ese terremoto, escuchen eso, la gente, ¿qué pensaría? ¿Qué está pasando? Algo sobrenatural está ocurriendo aquí. Esto no es normal. Ahora, ¿por qué un terremoto? ¿Qué significa ese terremoto? Pero les tengo una noticia. No fue el único terremoto, porque 3 días después hubo otro terremoto. Hubo un terremoto cuando Jesús muere y hubo un terremoto cuando Jesús resucitó. ¿Qué significa el terremoto? En el Antiguo Testamento, los terremotos simbolizaban la presencia y el juicio de Dios. Por ejemplo, cuando Dios entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí, la montaña se estremecía, temblaba violentamente. Mira cómo dice Éxodo 19, 18. Éxodo 19, 18. Dice, todo el monte Sinaí humeaba. Imagínense, eso salía humo de allí. Eso es impactante, porque Jehová había descendido sobre el fuego y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte, que dice allí, se estremecía en gran manera. Nahum capítulo 1 versículo 5, el profeta Nahum dice: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Hermanos, este terremoto tenía un significado profundo, ya que representaba el sacudimiento del sistema antiguo y la ruptura entre lo viejo y lo nuevo. Repito, ya los templos, el templo antiguo, mejor dicho, los sacrificios, las leyes ceremoniales, estaban siendo sustituidos por el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos con el cuarto hecho. Este es uno de los hechos más aterradores. Eso me recuerda una vez que salimos de predicar un servicio, me fui con mi esposa, mis hijos, o mi hijo en ese momento, a comprar una película cuando todavía era CD en esa época. Estaba chiquitico el bebé, el mayor. Y me acuerdo que había una sección de película y había una que me llamó la atención porque decía terror cristiano. Terror cristiano, imagínense, querían hablar como del apocalipsis, la cosa, ¿no? Pero lo que le voy a deber a continuación, eso sí me parece impactante y aterrador para los que lo ignoran. Mateo 27, 52, mire lo que dice. Mateo 27, versículo 52. Dice que después que tembló la tierra, que hubo ese terremoto, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que estaban muertos se levantaron. En el momento cuando Jesús entrega su espíritu, se abren los sepulcros y se levantan muertos. Tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué significado tiene eso? Dice que eran santos, eran hombres que habían sido fieles a Dios. Eso nos habla de la victoria de Jesús, hermanos, sobre la muerte. Y ya se estaba demostrando incluso antes de su resurrección. Fue una clara señal del poder de Cristo. Pero imagínese que usted está allí en Jerusalén y que usted sabe de un pariente que murió hace 5 años y que de repente vuelve a aparecer el pariente que había estado muerto y vuelve a aparecer entre ustedes.
5 años después, 4 años después. Dígame si no es un hecho impactante, ¿no? Pero ya va, vamos a verlo todo en un solo evento. La tierra está en tinieblas. El velo se rasga en dos. Hay una conmoción en el templo. Hay un terremoto. Los sepulcros se abren. Muertos se levantan. Esto es nuestro Dios. No entiendo cómo algunos llaman a Dios Diosito. No me cabe en la cabeza. No saben quién es el Dios supremo, todopoderoso. El Dios de la Biblia. El Dios que hace estremecer a todos. Que tiemble la tierra. Necesitamos que Dios nos siga cada día iluminando más, hermanos, para comprender todo esto y darnos cuenta verdaderamente quién es nuestro Dios. Este suceso debió haber causado una gran conmoción. Algunas de las personas podrían haber sido conocidas por los propios sacerdotes, por los propios líderes religiosos. ¿Cómo negar una señal tan evidente? Jesús, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Ezequiel vio el valle de huesos secos, y que sabemos que el Señor Jesús es el que da vida y los puede resucitar, y eso apunta a la resurrección final y apunta a la vida que tenemos en Cristo Jesús. Pero vemos aquí algo similar, como muertos se levantan de los sepulcros y vuelven a la vida. Volvamos a ver, la tierra se llena de tinieblas, el velo del templo se rasga en dos, de 18 metros y súper grueso, conmocionando el templo. Tercero, el terremoto. Cuarto, se abren los sepulcros, se levantan los muertos. Quinto, este me parece extraordinario, porque a diferencia de los condenados, morían blasfemando, injuriando, maldiciendo. Pero Jesús en cambio decía: consumado es. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y Mateo 27:54, mire lo que dice. Que había un centurión tenía 100 soldados bajo sus órdenes. Seguramente él fue el que dijo: colóquenlo en el madero, clávenle, levántenlo. Pero ahora este centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto que dice allí, visto el terremoto, él vio el terremoto, él vio que todo estaba en tiniebla, él escuchaba a la gente gritando y las cosas que habían sido hechos asombrosos, impactantes, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y a mí eso me impacta muchísimo, porque le habían puesto un manto escarlata, le habían colocado una corona de espinos, se habían burlado de él, pero ahora vemos un centurión reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que aún un soldado que participó de la crucifixión estaba siendo redimido por el Señor. ¿Sabes por qué? Porque no hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Y no hay un pecado tan pequeño que no deba ser confesado. Repito, no hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, y no hay un pecado tan pequeño que no deba ser confesado. Entonces vemos allí cómo este centurión reconoció al Señor. Vamos con el sexto hecho. Lucas 23:48.
Y toda la multitud, había una multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo todo lo que había acontecido. Pero ¿sabe qué le pasó a esa multitud después de que la tierra estaba en tinieblas? Que se rasga el velo, que hubo el terremoto. Después que los sepulcros se abren, se levantan los muertos, el centurión romano dice: este es el verdaderamente Hijo de Dios. Dice que toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Claro, nosotros nos imaginamos la escena y nos las imaginaríamos así a las multitudes. Pero realmente ese es un hebraísmo, ese es un modismo en hebreo. Es una frase en hebreo. Es como, por ejemplo, cuando en Venezuela está lloviendo muy duro. ¿Cómo decimos nosotros? Está cayendo un palo de agua. En inglés dirían it's raining cats and dogs. Está lloviendo perros y gatos. Bueno, así lo traducen ellos. Pero es que está lloviendo duro. Nosotros decimos que está cayendo un palo de agua, pero sabemos qué significa. Bueno, un hebraísmo, cuando dice que golpeándose el pecho, ¿sabe qué estaban diciendo realmente? ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué tuvimos que haber hecho esto? Y yo creo que Dios estaba preparándoles el corazón. Porque en Hechos 2:41, más tarde Pedro se levanta y predica. Vamos a leerlo. Hechos 2:41. Y cuando Pedro predica, luego de la resurrección, en el día de Pentecostés, en Hechos 2:41, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas, 3,000 judíos. Hermanos, damos gloria a Dios por su obra. Pero esto no termina aquí. Hay otro hecho más. Mateo 27:62. Bueno, de esos 3,000 la mayoría era judío, la mayoría. Vamos a Mateo 27:62. Vamos con el séptimo hecho. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron lo siguiente. Seguimos. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo que después de 3 días va a resucitar. Seguimos leyendo. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato le dijo: ahí tienen la guardia, vayan y asegúrenlo, como ustedes saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, eso quedó sellado, y poniendo la guardia allí para que le custodiase. Vámonos a Mateo 28:2. Mateo 28:2. Dice ahora: y hubo un gran terremoto. Le dije que hubo un terremoto en la crucifixión y uno en la resurrección, ¿no? Y hubo un terremoto, un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Seguimos leyendo. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ellos sabían lo que había ocurrido, mas el ángel respondiendo, el versículo 5 dice: le dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de ustedes a Galilea, y allí le verán.
he aquí que les he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las noticias a sus discípulos. Y mientras iban a dar las noticias a los discípulos, luego pasó al versículo 11 y dice: mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y le dieron aviso a los principales sacerdotes de todo lo que había acontecido, de que hubo un terremoto que ellos seguramente también experimentaron y sintieron, lógicamente. Vino un ángel que descendió, se sentó sobre la piedra y era un blanco resplandeciente. Y le dice: los ancianos que se reúnen haciendo consejo, le dieron dinero a los soldados para que digan que fueron los discípulos del Señor quienes le habían hurtado. Y dice: y este dicho se ha divulgado hasta el día de hoy. Qué corazón tan endurecido, ¿verdad? Qué nivel de ceguera tan grande. Pero eso lo mismo ocurre con todos aquellos que resisten y se oponen a la verdad de Cristo y a la verdad de su palabra. Hermanos, como lo dije hace rato, algunos años después, en el año 70, Jerusalén fue destruida. Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, ¿cuántas veces quise tenerte? Como una gallina tiene a sus polluelos debajo de sus alas, porque he aquí que no quedará piedra sobre piedra. Y eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Allí Jesús había llorado por Jerusalén. Todo esto ocurrió porque esto nos enseña que el sistema religioso que había rechazado a Jesús había llegado a su fin. Esto también nos enseña algo, y es que por más impactante que sean las señales y los milagros, no bastan para cambiar a un corazón endurecido. Solo la obra del Espíritu Santo a través del nuevo pacto puede quitarte el corazón de piedra y darte un corazón de carne, un espíritu nuevo, y derramar su Espíritu Santo para que puedas andar verdaderamente en sus caminos. Hay personas que creen que por las señales se van a convertir. Hermanos, miren todas las señales. Un ateo dijo alguna vez: ¿y por qué entonces su Dios no viene y aparece físicamente? Ya lo hizo hace 2000 años y lo crucificaron. Pero este mundo será juzgado y esta tierra pasará. Ante la presencia de Dios huirá, dice el libro de Apocalipsis. Huirá. La tierra no puede, esta tierra que ya está juzgada y que tiene su fin, esta tierra tiene sus días contados, este planeta tiene sus días contados, pasará, pero su palabra jamás pasará. Quiero recordarles algo ya en esta etapa conclusiva. Lucas 16:24, yo creo que todos se recuerdan de la historia del rico y Lázaro. El rico vivía con esplendidez, en abundancia, se vestía de púrpura, de lino fino, pero a las puertas de su casa estaba Lázaro lleno de llagas y los perros le lamían las llagas a Lázaro. Pero murieron y Lázaro fue al seno de Abraham y el rico fue al Hades, al lugar de tormentos. Mire cómo en un momento todo cambia. Y estando el rico siendo atormentado, vio de lejos al padre Abraham y le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama.
Ese es el tono con el que lo está hablando. Por eso lo hablo de esa forma. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Gloria a Dios, hermanos, cuando seamos consolados en el reino de nuestro Dios. Versículo 26. Además, todo esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Versículo 28. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Si puede, présteme esta Biblia, hermana Carmen, présteme su Biblia un momentico. Y, gracias, muy amable. Para que no vengan a este lugar de tormento, versículo 29. Y Abraham le dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas. Pero ojo, ya Moisés había muerto. ¿A qué se refiere que, y los profetas también, a qué se refiere que a Moisés y a los profetas? La escritura en aquel momento era solo el Antiguo Testamento. Todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Y la escritura se subdividía con la ley y los profetas, o Moisés y los profetas. Y comienza por Moisés, ya que Moisés fue quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, cuando le está diciendo, ellos tienen a la escritura, ellos tienen a la ley, ellos tienen a los profetas, que a ellos lo oigan. Hermanos, la gente no se va a salvar porque ni le aparezca alguien entre los muertos, ni por señales. La gente se va a salvar solo por medio de la predicación de la palabra viva de nuestro Dios, por la palabra del evangelio. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Saben? Si la palabra de Dios no es suficiente para que ellos se conviertan, nada servirá. Nada. Se tiene que ser muy terrible, muy perverso, muy malo, para que alguien que teniendo la capacidad de salvar a otros, le niegue a una multitud el único medio para que se salve, predicando cualquier tontería de humanismo, de palabras de hombre, cuando es la palabra de Dios la que debe ser predicada. Por eso Pablo fue contundente con los Gálatas y le dijo que cualquiera que pervirtiere el evangelio sea anatema. Que si aún descendiera un ángel del cielo o uno de ellos le predicara otro evangelio al cual se les predicó, sea anatema. No hay otro evangelio, hermano. Tenemos su palabra, tenemos a Moisés y a los profetas, tenemos la escritura, tenemos las palabras de nuestro Señor, tenemos la revelación completa, tenemos el canon, tenemos la palabra de Dios viva y eficaz. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir, a fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Yo no necesito estrategias humanas, necesito predicar el evangelio. Spurgeon decía: tú no tienes que defender a un león se defiende solo suéltalo y él sabrá lo que va a hacer. Predica la escritura y el evangelio salvará a los que son del Señor. Aleluya. Vamos a estar de pie, hermanos.
Espero que este mensaje haya impactado su vida profundamente. ¿De qué manera los sufrimientos de Cristo que leímos en este capítulo revelan lo que merecen nuestros pecados? ¿Y cómo ellos muestran el amor de Dios por nosotros? ¿Será que el Espíritu Santo ha abierto tus ojos para ver lo que mereces cuando miras el sufrimiento y la muerte de Cristo? ¿Y has visto por fe que el velo entre Dios y los hombres se ha partido para que ahora nosotros podamos tener acceso a Dios a través de la sangre de Cristo y disfrutar de su íntima comunión? Que puedes ahora disfrutar a Dios porque por medio de Él hemos sido reconciliados, por medio de su sacrificio, el cual es suficiente. Somos salvos, hermanos, por sus méritos. Soy salvo por gracia. Y también puedo decir que soy salvo por obras, pero no por las mías, sino por las de Cristo. Porque Él cumplió la ley por mí. Y ahora su justicia me ha sido dada mediante la fe en Cristo para la sola gloria de nuestro Dios. Quiero que cantemos esta alabanza todos juntos. Si pueden la ponen en la pantalla para que podamos todos juntos cantarla y alabar a nuestro Dios. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe
Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, oh, declarado justo soy en él. Tengo un ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré.